Hola, qué gusto. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy abogado y notario y voy a compartir con ustedes el curso de legislación arquitectónica guatemalteca. Para este curso ya ingresamos a la semana número 3 y vamos a continuar con el plan de ordenamiento territorial. Para esta semana tenemos como objetivo de clase conocer y dominar el contenido temático del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Guatemala. Como ya habíamos indicado las 2 semanas anteriores, la legislación constituye aquel grupo o conjunto de normas y reglas que le atañen a una especialidad. En este caso estamos hablando de la arquitectura, es decir, todo aquel conjunto de normas que le van a servir específicamente a los profesionales de la construcción para el desempeño de su función. Para eso vamos a continuar con el desarrollo de algunos temas, unos que son eminentemente técnicos de la carrera y otros que son eminentemente jurídicos, pero esa explicación es la que tenemos que llevar a cabo. Para poder desarrollar esto es necesario recordarles, en primer lugar, que es necesario que se le dé no solo una lectura, sino que una primera lectura y una segunda hasta que esto quede claro. El simple hecho de poder escuchar estas clases no permiten el dominio de esto. La intención de que se pueda conocer la legislación es saber en qué momento se van a aplicar de acuerdo a los casos que el futuro profesional va a tener en el desarrollo de su carrera. Bien, vamos a continuar. Y el tema que nos atañe son las características de las zonas generales. Hemos de recordar que cuando iniciamos en la semana número 2 el plan de ordenamiento territorial, hicimos la clasificación de distintas zonas. Eran 3 tipos de zonas. Dentro de estas zonas se demarcan las zonas generales. Y dentro de estas se establecen 6 zonas generales. Y estas están antecedidas por la letra G, que va desde la letra G0, G1, G2, G3, G4 y G5, y cada una de estas zonas generales, la letra G hace referencia a lo general de la zona, tienen características especiales en donde se pueden determinar de una u otra forma. Por eso la insistencia de quien les transmite es que es necesario dar una lectura y una comprensión al plan de ordenamiento territorial. De hecho, por eso fue que se dividió en dos semanas, semana 2 y semana 3. El contenido de estos están en formato PDF dentro de la plataforma de Google Classroom. De igual forma, es necesario recordarles que dentro de las dudas que surjan, tenemos un correo institucional con el que ustedes se pueden comunicar para que en la siguiente clase vamos a hacer todo lo posible por la generalidad de las dudas las podamos resolver. Bien, vamos a citar de esta forma las generalidades o características específicas de las diferentes zonas generales. Y vamos a empezar con la zona general G0. Si se dan cuenta, esta es reconocida por la palabra natural. ¿Qué entendemos algo que es natural? Efectivamente es algo en donde implique ocupación humana. Queda prohibida la existencia de usos que impliquen ocupación humana. Por eso tenemos lo contrario a natural sería artificial, que es ocupación humana. Entonces nos estamos refiriendo a una zona donde la aplicación, es decir, la ocupación del ser humano es mínima o de hecho no debe de existir. Esto es, como lo explicábamos en la semana anterior, lo que pretende es reducir al mínimo la intervención del ser humano con tal de mantener estos espacios eminentemente naturales. Pasamos luego a la zona general G1 o rural. También ya es una palabra que dominamos. En este caso hace referencia que hay ocupación humana, pero es compatible con el ambiente. Y lógicamente esto implica que tenga una baja intensidad de construcción. Sí las hay, pero de muy bajo impacto. Entonces estamos viendo convivencia de ser humano con un medio ambiente y baja intensidad de construcción, que es lo que conocemos normalmente dentro del ambiente rural. Continuando tenemos la zona general G2 o semiurbana. Esto, lógicamente, tenemos
un nivel intermedio entre la rural y la urbana, semiurbana. En estas se consideran aptas para edificaciones de baja intensidad. Es decir, continuamos con las edificaciones muy pocas y de forma predomina la vivienda unifamiliar, es decir, viviendas pequeñas con áreas verdes. Podemos darnos cuenta que estos tipos de zonas van desde lo más natural hasta donde hay mucho mayor influencia del ser humano. Continuamos. Llegamos a la zona general 3. Como decíamos, teníamos una rural, tenemos una semiurbana y llegamos ahora a una zona eminentemente urbana. ¿Qué sucede en este caso? Se consideran aptas para edificaciones de mediana intensidad de construcción. Ya vamos incrementando el nivel y participación de la construcción. Lógicamente va a predominar la vivienda, tanto aquí ya cambiamos de unifamiliar y tanto multifamiliar. Ya estamos hablando de sectores que pueden constituirse por varias familias. Vamos incrementando. Vamos ahora con la zona general G4. Aquí ya estamos hablando de la denominada central. Aquí edificaciones de alta intensidad, mucha edificación y vivienda multifamiliar. Sin lugar a dudas es lo que estamos bastante acostumbrados en el área central del municipio de Guatemala. Y tenemos de igual forma la zona general G5 o núcleo. Estas son aptas de edificaciones de alta intensidad y de construcción. Básicamente, entre las zonas generales conocidas como G0, que es la natural, y G1, que es la rural, se conforma el cinturón ecológico del municipio de Guatemala. Y ojo con esto, aquí es donde nos estamos dando cuenta qué es lo que pretende este ordenamiento territorial: poder conservar o mantener este tipo de sectores ecológicos. En la ciudad de Guatemala conservamos aún varios de esos sectores, pero la importancia de mantenerlos es que se respete este plan de ordenamiento territorial. Continuamos. Asignación restringida por vías angostas, que aquí nos estamos refiriendo básicamente a lo que son zonas especiales. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nos estamos refiriendo a vías del sistema vial primario que sean angostas o inexistentes. Esto lo que indica es de que la asignación de las zonas generales contenidas, ojo, con el artículo anterior que nos referimos al artículo 32, solo podrá efectuarse hasta que la superficie afecta o afectada sea integrada como vía pública. A esto se le refieren zonas especiales que tienen características especiales y hace referencia a lo angosto o inexistencia que sea esto. Es necesario, como les digo, aquí estamos agotando el contenido del sistema temático que nos indica la universidad, pero es necesario para tener un mayor entendimiento dar una lectura. Aquí nos estamos haciendo referencia a uno o más artículos en particular. La lectura completa y a conciencia de este reglamento nos va a permitir un mejor entendimiento, ya que hace referencia, como decía, tiene dos tipos de términos eminentemente técnicos de los profesionales de la construcción, y dentro de esto hace referencia a arquitectos e ingenieros. Y los mismos reglamentos, cuando se refieren a ingenieros, dentro de esa descripción hace referencia que se refiere a la ingeniería civil, no obstante que tenemos una gran cantidad de especialidades dentro de la ingeniería, pero hace la indicación que es específicamente para la ingeniería civil. Con respecto a lo que son los parámetros normativos según las zonas. ¿Qué entendemos por parámetros? Hace referencia a una medición específica de acuerdo a las normas en cada una de las zonas. Pero ¿cómo podemos entender esto? Entonces, inicialmente tenemos los parámetros normativos de fraccionamiento, que tiene dos tipos de clasificaciones, que es frente a los predios y una superficie efectiva de predios. Estas son clasificaciones, son los parámetros como los manejan. Y también tenemos los parámetros normativos de obras, que bien ya tiene una cantidad más profunda de subdivisiones, las cuales son índice de edificabilidad base, índice de edificabilidad ampliado, altura base,
altura ampliada, porcentaje de permeabilidad, altura de bloque inferior, altura de bloque superior, separación a colindancias, lados mínimos de patios o pozos de luz. Como les indicaba, en este caso está haciendo referencia propiamente a la normativa técnica que le atañen a cada uno de los profesionales de la construcción. Continuando con los parámetros, tenemos el uso de tablas de parámetros normativos según la zona general de uso. Y en este hace referencia el artículo 43 específicamente, que se establecen los parámetros normativos aplicables a cada zona y a cada ciclo de ordenamiento territorial. Recordemos que el nombre específico del reglamento que estamos detallando es Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, es un plan que indica las normas para todos y cada uno de los aspectos del territorio. También, como lo vimos en la semana número 2, esto es ateniente exclusivamente al municipio de Guatemala. Tenemos también del artículo 36 al 43, donde nos hace referencia a los diferentes parámetros que se manejan, que es parámetros normativos de fraccionamiento, de obras, de suelo, de uso de suelo, para la zona general rural, conocida como G0, y para la zona general rural G1. De igual forma, continuamos para la zona general semiurbana G2, zona general urbana G3, zona general central G4, zona general núcleo G5. Cada uno de estas tablas tiene parámetros normativos de acuerdo a la zona general, que vimos que van desde G0 hasta G5. Es de importancia que estas se deben de conocer, se deben de ampliar y repito e insisto y lo voy a estar repitiendo en las múltiples clases, porque es un curso de legislación y lo que requiere la legislación es dar una lectura, pero más allá de dar una lectura, lo importante es interpretar y leer en qué caso se van a conocer o se van a aplicar cada una de estas normas. Repito, tenemos un correo institucional en el que es interesante que ustedes presenten algún tipo de dudas, pues las planteen y las vamos a estar resolviendo en las siguientes clases. Por favor, necesito que hagan el análisis y determinen cuáles son los parámetros para cada una de las zonas, que como les indicamos va desde zona general G0 hasta zona general G5. Vamos ahora a la parte de las preguntas. Entonces, las preguntas regulan lo siguiente. Vamos con el número 1. ¿En cuántas zonas generales se clasifica el municipio de Guatemala? Entonces, es necesario que sepamos cuáles son y cómo y cuál es la nomenclatura de cada una de estas. La pregunta número 2. ¿Estas zonas se consideran aptas para edificaciones de baja intensidad de construcción? Predomina la vivienda unifamiliar y las áreas verdes. ¿A qué zona nos estamos refiriendo? Tenemos la número 3. Esta zona, en estas áreas, queda prohibida la existencia de uso de suelos que impliquen ocupación humana. ¿A cuál nos estamos refiriendo? La número 4. Esta zona se considera apta para edificaciones de alta intensidad con vivienda multifamiliar. Y tenemos la número 5. Esta zona se considera apta para edificaciones de muy alta intensidad de construcción. Muy bien, mis estimados alumnos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes el contenido de la semana número 3. Para mí es de suma importancia recalcar que es necesario, estamos ante un curso de legislación y lo que requiere un curso de legislación es una lectura a conciencia. Van a surgir dudas, pero esa es mi obligación, poder satisfacer cada una de ellas dentro del contenido. Sin más, no resta nada más que agradecer la atención puesta a la semana número 3 y los esperamos para ver el contenido de la semana número 4. Mi nombre es Juan Carlos Mejía y ha sido un gusto compartir con ustedes.